Perfecto, ya. Vamos a comenzar justo en la hora porque hoy día la clase va a ser como un tanto intensa, así que por eso es que nos adelantamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy, como está en la slide ahí en el PowerPoint, es ley de Faraday. Hasta ahora hemos visto distintas leyes que yo les he dicho que son leyes fundamentales del electromagnetismo. Vimos la ley de Gauss, vimos la ley de Ampère, y una tercera ley, cuatro, tercera ley de las fundamentales, que son las leyes de Maxwell, es la ley de Faraday. Sí, esta es una ley que en realidad es disruptiva. Es como la ley, el hecho de la persona que fue Faraday quien la descubrió, el hecho de haber hecho su investigación en inducción electromagnética, que es lo que significa esta ley de Faraday, es lo que nos tiene donde nos tiene. O sea, básicamente toda la tecnología a nuestro alrededor está gracias al descubrimiento de esta ley. De todas las leyes que hemos visto hasta ahora, esta es la ley que implica tecnología, desarrollo tecnológico. Así que primero vamos a hacer algunas revisiones conceptuales. Ustedes vamos a hacer preguntas para que ustedes voten. Vamos a introducir la ley de Faraday y al final vamos a hacer una actividad colaborativa, ¿ya? Entonces, para partir, primero, para entender los conceptos que hay detrás de la ley de Faraday, esta es una pregunta conceptual, ¿sí? Es una configuración un tanto extraña porque es muy distinto a lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que lo que vimos antes de esto fue fuerza, ¿sí? Hoy día damos un salto. Vamos a dejar atrás el concepto de fuerza y vamos a ver algo que en realidad, de hecho, se parece un poco a la idea de Gauss. Ya vamos a ver de dónde. La configuración que está acá son unas barras como de cobre, estas en café arriba y abajo, son metálicas, conducen, y se tiene una barra acá, una barra que está en azul, que es una barra que es conductora, también es metálica, ¿sí? Y en este espacio que está acá, está siendo aplicado un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético constante que viene hacia ustedes, derecho hacia ustedes, salen las líneas de campo, y fíjense que es homogéneo, ¿sí? Las líneas no se juntan ni se separan en ningún lugar, así es constante en cualquier punto. Y lo que sucede en esta situación es que la barra se está como deslizando, porque estos son como rieles. Entonces la barra la empujan y se está moviendo con una cierta velocidad V hacia este lado derecho. Entonces la pregunta, considerando, fíjense bien, porque tenemos una barra que está constituida por cargas, si está neutra igual positiva y negativa, si está cargada positiva más positiva, si está negativa más negativa, que son cargas que se están moviendo con una cierta velocidad, aunque estén dentro de la barra, pero se están moviendo. Y están sometidas a un campo magnético, ¿sí? Entonces recuerden un poco lo que vimos en la clase anterior con respecto a qué sucede con las cargas cuando están en esta circunstancia, moviéndose con velocidad v y sometidas a un campo magnético. Ya, entonces vamos a hacer la votación, vamos a hacerla en sala, me voy a dejar el celular a mano, para hacerla en Telegram. Mientras tanto vayan leyendo. Debería estar porque la dejé, sí, lánzala nomás, mientras tanto acá la están leyendo. Entonces, hola. Sigan leyendo ahí el enunciado. Paralelo, pregunta, hacemos pregunta 1. Entonces, A, B y C. Ya, entonces ahí para los de la sala acabo de lanzar la encuesta, ustedes que ya la han estado leyendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo la verdad que en este rato no vi a ninguno mover la mano derecha, y esperaba que ustedes empezaran a hacer la simulación del movimiento de la mano derecha. Los que están en la casa también, traten de que la mano derecha en este caso les sirva para poder entender hacia dónde se mueven las cargas en la barra, ¿sí? Aquí particularmente se pregunta todo sobre las cargas negativas, ¿sí? Si se mueven hacia arriba, si se mueven hacia abajo, o simplemente no les pasa nada y se quedan donde mismo, ahí en los átomos del material. Entonces, ok, en sala ya están votando. Veamos cómo están. ¿Cuántos votos? Ah, ¿ya votaron todos? ¿No? ¿Cuántos son? Faltan unos votos más. Ah, 7, ya. No, pero hay tendencia, hay tendencia. Uy, en sala estamos 33, 33, 33. Necesitamos más votos para poder
Entonces, ¿qué le pasa a las cargas negativas que están en esos átomos de esa barra metálica que se están moviendo con velocidad v y están sometidas a un campo magnético externo que sale hacia ustedes? Ya, entonces, vamos a cerrar. Uy, ya, se perdió la... Ah, no, ahí está, ya. Entonces, cerramos la encuesta. Entonces, publica los resultados, por favor. No, quiero ver que ellos lo vean. ¿Cuánto es el porcentaje? Ya, el 50%. Dice que es la mayoría, digamos. Y ustedes acá el 57% dicen que es la A también. Ok, veamos, marquemos vamos a la siguiente slide, veamos si efectivamente eso es lo que sucede. Las cargas negativas se van al extremo superior. Oh my God, algo pasa aquí. Ya, entonces veamos lo que está sucediendo. ¿Ah? Fíjense que la carga es negativa. O sea, en realidad lo que tienen es, aunque sea una barra, qué fea la barra, aunque sea una barra, lo que tienen son igual número, si está neutra, igual número de cargas positivas y negativas. Supongamos que hay una carga negativa que está acá. Y esa carga negativa se está moviendo con velocidad v, y hay un campo magnético que sale. ¿Sí? Entonces recuerden que la fuerza que experimenta, una fuerza que podría producir que migre hacia abajo o vaya hacia arriba, es igual a la carga velocidad cruz v. Entonces aquí tal vez el detalle está que no es solo el producto cruz el que da la dirección, sino también el signo de la carga. Entonces el producto cruz es velocidad, ahí te pone la mano, veamos si me están viendo, ¿me están viendo, no? Ahora sí me ven, ya. Entonces apoyo el canto de mi mano en el vector velocidad, porque necesito que gire siempre en la dirección, en esa dirección, ¿sí? No hacia atrás. No es como el manito, ¿cómo se llama manito de puerco? Cuando no le hacen así, como que queda todo, no puede moverse. No, hacia adentro. Entonces, aunque esté la mano girada, pero siempre hacia adentro. Entonces, apoyo el canto de mi mano en la velocidad, y el vector campo va hacia afuera. Ahí hago el giro hacia afuera. Y por tanto, la fuerza va hacia abajo, ¿cierto? Eso entonces, aquí con otro color, la fuerza, o sea, el producto cruz, B cruz B, si yo tengo que ponerle acá una flecha, solo el producto cruz sería hacia abajo, pero la carga es negativa. Eso es lo que a lo mejor les pasó a algunos de ustedes cuando vieron el producto cruz, que se olvidaron del signo de la carga negativa, entonces claro, por multiplicar por menos acá, la fuerza en realidad va hacia arriba. Y lo que sucede es que termina acumulándose entonces la carga negativa arriba. Ahí está, ahora sí completa la fuerza. Y bueno. Ya, ok, sigamos con la siguiente slide. No sé si hay preguntas con respecto a esto, pero si no, dale por favor. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya, ok. Entonces, ¿qué sucede? Devuélvete por favor atrás. Eso, gracias. Entonces, tenemos la migración, ahora aquí en la pizarra. Tenemos la migración de las cargas van acumulándose acá arriba, las negativas. Y acá queda entonces un desbalance, queda positivo el otro extremo de la barra. Pero la pregunta que uno puede hacerse es ¿hasta qué punto? ¿Cuándo para este proceso? ¿Se van todas las cargas y se acumula todo arriba? Y queda todo positivo acá, y acá al medio queda una cosa extraña como nebulosa, ¿qué es lo que sucede? Porque todas las cargas se fueron arriba. Bueno, lo que sucede en realidad es que es un proceso que en algún minuto se satura, ¿sí? Porque esta fuerza que acabamos de dibujar acá es la fuerza magnética, ¿sí? Pero también aparece otra fuerza, porque una vez que las cargas se van acumulando aquí arriba, negativa, 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 todas estas cargas acá, entonces esta siguiente carga que quiere subir, producto de la fuerza magnética que está sintiendo, ve que están todas esas cargas negativas y lo que siente es una repulsión, ¿sí? En la medida que se va acumulando más carga arriba, más grande es esa repulsión. Inicialmente hay poquitas cargas y entonces la fuerza, que ahora es de naturaleza eléctrica, ¿sí? Ahora la expresión es fuerza igual carga, bueno, carga por carga, partido por r cuadrado. Bueno, aquí podemos escribir la expresión completa, o simplemente escribirla como fuerza como campo por carga, pero la fuerza, que es esa expresión que está ahí, empieza a crecer. Cada vez que hay más carga acumulada arriba, empieza a crecer esta flecha.
Y llega un punto en que esta fuerza eléctrica se iguala con la fuerza magnética. Y ahí se detiene el proceso, porque la magnética nunca cambió en todo el tiempo, siempre es velocidad por campo, y esas dos cosas no van cambiando. Pero lo que sí va cambiando es la eléctrica, porque una de estas dos cargas, por ejemplo esa, si asumimos que esta segunda carga es la que está aquí arriba, esto va creciendo en el tiempo, entonces la fuerza va creciendo hasta que llega igual a ser a la magnética. Y ahí se detiene, hasta ahí nomás llega la acumulación. Ahora sí, Erika. Entonces, cuando aparece esta acumulación negativa acá, de carga negativa, y esta positiva, lo que tenemos en realidad es como un campo eléctrico. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, por ejemplo, líneas de campo que salían de una carga positiva? Entonces, cuando teníamos un sistema más simple, la carga positiva, las líneas de campo salen. ¿Sí? Eso lo vimos. O si tenemos un plano cargado negativo, las líneas de campo entran, el campo eléctrico. Pero siempre dijimos que en realidad, por ejemplo en ese caso del plano, unas líneas como esas que van de derecha a izquierda, en realidad no solamente podían ser representadas como que el plano era negativo acá, sino también la otra opción era pensar que lo que teníamos acá era un plano positivo, ¿cierto? Las líneas yendo de más a menos. Entonces, cuando tenemos esta acumulación, lo que vamos a tener finalmente es que debido a la acumulación de carga va a aparecer un campo eléctrico, un campo que sale de acá, de la carga positiva, o si lo quieren ver de la otra forma, que entra a la acumulación de carga negativa, ¿ya? Y entonces ahí, Eric, tenemos que, uno puede calcular cuánto vale ese campo eléctrico que se genera a partir de los datos del problema que eran solamente el campo magnético y la velocidad de la barra. Entonces el campo, ahí uno despeja, se van las cargas, queda solamente el campo eléctrico, y si uno tiene el campo eléctrico, que era la velocidad por el campo magnético, uno puede calcular la diferencia de potencial. ¿Sí? Como la expresión ahí está escrita como directamente E por L, pero en realidad esa expresión de ahí es la misma idea que cuando escribíamos esto y teníamos el E.dl, ¿sí? Aquí el dl es el largo de la barra, es donde existe el campo, no existe en ninguna parte más afuera. O sea, acá es donde estamos en realidad estudiando el campo. Entonces queda campo por desplazamiento. El campo es constante ya cuando llega a ese nivel de saturación. Entonces estamos hablando de un campo ahí constante. Y miren, aquí es donde uno dice, ya, esto puede sonar como mucha fórmula y despejamos y ecuaciones y qué sé yo, pero fíjense lo que está en realidad sucediendo desde el punto de vista de la física. Ustedes tienen una barra metálica, un campo magnético podría ser de un imán, ¿sí? Hay un imán aquí frente, o por detrás, no sé, dependiendo del polo como esté, y ustedes la barra la están moviendo, la barra metálica que no es nada más que un metal, y la mueven en este campo magnético. Y al moverla, la barra se comporta como si fuera una pila. La barra genera una diferencia de potencial, la misma tipo de diferencia de potencial que tiene cualquier pila que ustedes usen en dispositivos. ¿Sí? Entonces, esto de hecho es el principio, tiene que ver con la idea de inducción electromagnética. De partida hay muchas cosas más interesantes, porque fíjense que el campo eléctrico tiene que ver con el campo magnético. Hay una conexión entre campo eléctrico y campo magnético, ese es otro hecho importante, que hacia el final del curso vamos a ahondar más en ello. Pero lo interesante es que la barra se convierte en una pila. Entonces, la siguiente pregunta, de hecho que viene, es la siguiente pregunta conceptual. ¿Qué pasa entonces si uno conecta ahí una ampolleta a esos rieles que estaban arriba y abajo de cobre? Entonces, ¿puedes lanzar la pregunta, Eric? Nomás dale, yo escribo acá la 2. Ajá. A ver. Y la que... Ah, pues me quedo. Ahí está. Ya, entonces la C. ¿Qué sucederá con la ampolleta? Ajá, están votando. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos votos tenemos en sala? Somos ya a la mitad. ¿Qué pasa entonces con la ampolleta? ¿Se enciende o no se enciende? ¿Ah?
3 de 7. 4 de 7. Ya, ahora sí. Ya, aquí casi todo, falta uno solo, pero vamos a... Sí, aquí en la sala es unánime, 100%. Voto que es la A, que se enciende. También ganó el 100%, o sea, ganó el A en los virtuales, pero con un 67%. Entonces, vamos a la slide siguiente para comprobar si efectivamente es la A, como dicen, claro, sí, pues. Porque al final es, insisto, esto es como que se transformó en una pila. Una pila y estoy conectando una ampolleta a una pila. Se enciende, ¿sí? Pero es muy loco porque hasta ahora la idea de diferencia potencial, insisto, yo se las venía comparando con la idea gravitatoria, que tengo una diferencia de altura, entonces yo tengo un cuerpo masivo y lo suelto y gana energía, ¿sí? La transforma en realidad, porque tiene potencial gravitatoria y se transforma en cinética, ¿cierto? Porque hay una altura, una diferencia de altura. En el caso eléctrico habíamos dicho que la diferencia potencial tenía que ver con la misma raciocinio, era un escalar, igual que la altura, y cuando una carga se movía entre un punto y otro punto con distintas diferencias, con distintos valores de potencial, ganaba entonces energía cinética. Se transformaba la potencial eléctrica en cinética. Entonces, fíjense ahora, o sea, es cargas que se redistribuyen debido a que están moviéndose en un campo magnético. Se genera esta diferencia de potencial, es como muy loco porque es como que se genera una altura por un mecanismo que no es topográfico, que no es lo que nosotros entendemos de altura, que es que aquí está a nivel 0 y de aquí está a 100 metros y de aquí a 1000 metros y 8000 metros de Everett, y no. Lo que estamos haciendo es generar altura de otra manera, a través de otro campo, que es el campo magnético. Entonces eso es como no sé, a mí me parece, sigue como sorprendiéndome cada vez que hago el análisis. Entonces, la siguiente, ¿más preguntas acá? ¿Qué sigue? Ah, ya, ok. Entonces, bueno, podemos cuantificar esta diferencia potencial. La teníamos escrita como el largo por el campo eléctrico, que era velocidad campo magnético. Entonces, ahí la velocidad la escribimos como la variación de la posición en el tiempo. Escribimos el L, que es el largo aquí de la barra, el largo de la barra, lo paso adentro de la derivada. Eric. Entonces me queda la derivada de Lx, porque bueno, es constante, así que lo meto dentro de la derivada, no me hace ninguna diferencia, pero sí para escribir y reconocer el L por X, donde el L es el largo de la barra y el X es la posición que se está moviendo en la medida que va avanzando con esa velocidad constante. Y a este pedazo aquí, si le pones uno más, Eric, aparece esta área que está acá. Entonces, esta área va cambiando en el tiempo, en la medida que la barra se mueve hacia acá, esa área, en este caso, va creciendo. Si la barra se moviera hacia la izquierda, iría disminuyendo, pero va cambiando. Y si vamos a la siguiente, entonces lo podemos escribir de esa manera, esa diferencia potencial, esa aparición de este escalar, esta pila, esta diferencia en lo que sería de altura en el caso gravitatorio, depende de esta cantidad, del campo por el área. Eso, mírenlo bien, campo por área, es como otro campo por área que conocemos de antes. ¿Cómo le llamábamos al cuando era campo eléctrico por área? ¿Cómo le llamamos a eso cuando lo vimos? ¿Cómo? Flujo, exactamente, flujo de campo eléctrico. Entonces, esa cantidad que está ahí adentro era flujo, ahora es flujo magnético, ahí lo decía, y lo que está diciendo en este caso, la ecuación que está escrita ahí, es que si el flujo cambia en el tiempo, o sea, como en este caso, si el área va creciendo, que es una de las posibilidades por las que cambia el flujo, en el tiempo, tiene que ser una variación en el tiempo, no en la posición, no, en el tiempo, entonces esta barra se transformó en una pila, aparece una diferencia de potencial. Se generó mágicamente esta idea de la altura, porque tenemos un campo magnético o un área, bueno, aquí vamos a ver las posibilidades para que eso cambie. Entonces, la definición de flujo, ahí está escrita más bonita, integral, por supuesto, porque cuando no es integral, cuando desarmo la integral, porque se los he dicho varias veces para distintas situaciones. Si por ejemplo el producto punto acá se da la condición de que los dos son paralelos o antiparalelos, el producto punto va a ser un producto escalar, y si el campo magnético es constante, sale de la integral y ahí me queda B por A.
¿Sí? Es la misma idea que vimos con Gauss cuando vimos flujo de campo eléctrico. Pero así como está, entonces, estos flujos de campo magnético, y es la misma idea, tengo líneas de campo atravesando una superficie. Esto, que está escrito como ecuación, en realidad tiene que ver con el número de líneas que atraviesan una superficie. Fíjense que no está el círculo aquí. No es como en Gauss, que está la superficie cerrada. ¿Sí? Aquí tenemos un área. No hay una superficie cerrada, sino que, por ejemplo, como un plano ahí, o como ese espacio que había aquí entre la barra y los bordes. Entonces tenemos un área que podría considerarse el vector área para un lado o para el otro, porque esa es la gracia que tienen las superficies abiertas, y líneas de campo magnético atravesando. Entonces, bueno, es lo que les acabo de decir, la letra sigue siendo la misma, y esa expresión que estaba ahí de flujo es la que esta persona que está acá, uno de los héroes del electromagnetismo, Michael Faraday. Ese es un billete que ya dejó de circular en Inglaterra, el 2001 por ahí dejó de circular, pero está en la versión de 20 libras estaba él y estaba la reina Isabel. Así de importante era como para el país Faraday. Y Faraday para mí uno de mis favoritos en este curso, tenemos dos favoritos, no esperemos que lleguemos al segundo, Tesla, pero este es uno de mis favoritos porque Faraday fue uno de los primeros grandes divulgadores científicos. El tipo tuvo hizo muchas contribuciones a la física, de hecho a la química también, porque en ese entonces se hacía de todo, pero más allá de eso, en ese momento cuando él empezó a dedicarse a la ciencia, él partió sin estudios formales, como aprendiz, y siempre le interesó mucho, pero la ciencia estaba recluida a instituciones, ¿sí? Muy oscuro, no había como acceso a las personas comunes y corrientes para saber de qué se trataba la ciencia. Entonces lo que él hizo, y por eso de hecho su billete tiene una figura ahí, donde lo muestran haciendo divulgación, y de hecho se ve como el público ahí mirándolo, porque fue como el primero que le gustó hacer experimentos, interesar a la gente, contarle sobre estos fenómenos de inducción, bueno, toda nuestra tecnología, los transformadores, el hecho de que nosotros podamos usar energía que viene de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, viene de la contribución de Faraday. Entonces, es uno de los físicos más destacados, pero al mismo tiempo también tenía un perfil más asociado a lo que podríamos hablar de meritocracia. ¿Sí? Era una persona que partió sin tener ninguna formación y que se formó su camino en la física desde cero. Entonces, Faraday, de hecho en la siguiente slide, si puedes, Eric, pasar, aquí está como una línea de tiempo. Se las quise mostrar porque para que les dé una idea de que en realidad fue como la edad de oro del electromagnetismo. Porque acá abajo está Ampère, aquí arriba está Gauss, fíjense en los años, Faraday, o sea, todos ellos fueron contemporáneos. Aquí, por comparación, Maxwell, que vivió un poco más, porque en realidad Maxwell fue el que unificó muchas de estas contribuciones. Bueno, ahí está Einstein, para que se den un poco cuenta que la época de la relatividad viene después de esto. Pero la época dorada del electromagnetismo está ahí con todos estos grandes hombres que, bueno, lamentablemente no había mujeres en ese tiempo trabajando, pero bueno, otra historia. El Visionario Electrónico es un documental que es muy bueno, aquí pueden ver sobre la vida de Faraday. Y siguiendo con lo que hizo realmente la ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética, aquí esta letra extraña, le vamos a empezar a llamar desde ahora FEM, pero es la diferencia potencial que estaba antes en la slide, es una diferencia de voltaje que se genera, producto de que hay una variación de flujo magnético en el tiempo. O sea, y aquí esto es lo bonito, ese menos de ahí. No conozco ningún menos en la física que tenga tanto poder como ese menos que está ahí. Ese menos está delante de una derivada. Así que lo que implica un menos delante de una derivada significa que se opone al cambio. Eso es lo que hace, porque la derivada es un cambio en el tiempo de algo, en este caso el flujo. Pero el menos de adelante, al estar ahí en esa ecuación igual a un menos de una derivada, lo que está diciendo es que lo que está aquí a la derecha se opone al cambio que tenga esto de acá. Entonces vamos a ver, y de hecho, si sigue, la siguiente, sigue, cambio de flujo, entonces las posibilidades son las siguientes. ¿Cómo se genera ese cambio de flujo? Opción 1, el campo magnético, porque el flujo, recuerden, aquí lo escribimos en la pizarra, no quedó escrito en la pizarra.
el flujo, voy a escribir acá, es la integral, bueno, lo podemos escribir como integral, pero B por el dA, producto punto, el dA. Esa es la expresión de flujo. Entonces tenemos adentro la expresión campo magnético y área. Entonces la expresión, ¿qué puede cambiar en el tiempo? Puede cambiar la intensidad de campo. Ahí en el dibujo está representada la intensidad variando en la izquierda y derecha, porque acá están más juntas las líneas, a pesar de que es homogéneo en el espacio, pero acá están más separadas las líneas, así que este campo es menos intenso que ese de allá. Si eso pasa, entonces yo tengo variación de flujo en el tiempo, porque cambia la B en el B por A. La segunda opción es que tengo un cambio en el área. Imaginemos que este círculo aquí es elástico, entonces yo lo tiro hacia los lados y empieza a achicarse. Entonces la cantidad de líneas que atraviesa esta área, aquí son 2, 4, 6, así como ya, 6 y algo, y aquí, no sé, con suerte 4. Entonces se reduce el área y son menos líneas de campo atravesando. Esa es otra posibilidad de que suceda. Y la tercera opción es la orientación relativa entre ambos, que al final es como una mezcla de las dos cosas, porque fíjense que si yo giro esta espira aquí, la idea es que está como en un eje y yo lo giro, entonces aquí atraviesan todas las líneas de campo, ese espacio adentro, y cuando lo giré queda ninguna, porque está de frente, o sea, las líneas están entrando, ninguna atraviesa el área de la espira. Entonces eso tiene que ver, esto que está acá, que está dicho en palabras simples porque son líneas que no entran acá y que sí entran acá, en la expresión de la ecuación, acá está en el producto punto, ¿sí? El ángulo entre el campo y el área es el que está cambiando en esto de acá. Entonces ese producto punto es el que va cambiando. Producto punto, recuerden que es máximo cuando son paralelos, los dos vectores, y cero cuando son perpendiculares. Y acá en este último caso están perpendiculares. El vector área, que es normal a la superficie, va en la dirección acá a la derecha, y el campo va entrando en la pizarra, entonces son perpendiculares. ¿Sí? Ahí en este caso el extremo en que el flujo es nulo. Y acá el flujo es máximo, porque son paralelos o antiparalelos los dos vectores. Entonces tenemos esas tres posibilidades, y cuando suceden cualquiera de esas tres posibilidades tengo un cambio de flujo en el tiempo. Eso solo el lado derecho, y sin el menos siquiera, solamente la derivada. Entonces, el menos, y aquí esto es como un ejercicio, una especie de dibujo, pero lo vamos a analizar caso a caso. La idea es la siguiente aquí, la configuración, este es un medidor, no es que produzca nada, solo mide corriente, un amperímetro. Y aquí está el que genera el campo magnético, un imán, como los de su casa, de refrigerador. Tenemos un imán, una fuente de campo magnético. Y lo único que hay acá es una espira. O sea, alguien agarró un alambre de cobre para facilitar la conducción y le dio esta forma extraña para que aquí se generara una espira redonda. Y lo que yo hago entonces es mover este imán. Si le pones clic sobre el mismo, ¿se vuelve a reproducir? No. Tienes que devolverte y eso. Y lo muevo. Lo paso hacia la derecha. Creo que ahí se detiene y se devuelve, ¿no? Sí, y se devuelve. Por ejemplo. Y lo que aparece, estos puntos aquí que está, es que se genera corriente. Se genera corriente circulando. No hay nada tocándose con nada acá. No tengo fuentes, no tengo pilas. Lo único que tengo es un imán que se mueve y atraviesa esta espira redonda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo conecto esto con esa expresión de allá? Lo que está sucediendo yo al acercar el imán recuerden que tiene líneas de campo, y las líneas son más intensas cuando estoy más cerca del imán, están más juntitas. Cuando me alejo del imán están más separadas porque es menos intenso el campo. También depende de la distancia del campo, así que independiente que sea de un imán o no. Entonces cuando me acerco, lo que estoy haciendo es que el campo que atraviesa esta espira es más intenso que cuando estaba ahí parado. Me muevo y es más intenso. Pero va cambiando en el tiempo porque lo estoy moviendo, entonces va aumentando el campo en el tiempo. Y al hacer eso entonces aparece esta derivada acá que está. Aparece un cambio entonces en el flujo, porque el área es la misma, la espira está ahí, fija, no hay nada que hacer. El lado del BDA, el área está igual. Lo único que cambia en esta animación acá es el campo. Entonces el campo se hace más pequeñito o más grande. Y ojo también, porque el campo tiene distintos signos.
Aquí hay un lado positivo, o sea, norte y sur. Entonces, si estoy entrando por el lado izquierdo a la espira, las líneas de campo están en una dirección, y si estoy entrando por la derecha, tienen otra dirección. Pero bueno, independiente de eso, hay una variación del campo, de la intensidad del campo que atraviesa esa espira. Todavía no les he dicho nada con respecto al menos, pero ahora lo vamos a entender con la siguiente slide. Entonces, y aquí es donde viene esto de oponerse al cambio, ese menos que está ahí. Primer caso. Supongamos, ponele clic por favor, ahí. Supongamos entonces que el imán se está acercando a la espira. Mire las líneas de campo, van saliendo del norte magnético, y aquí está la espira fija, no cambia nada la espira, y entonces se acerca. El flujo, la pregunta para ustedes, ¿el flujo va aumentando o disminuyendo? El flujo a través de esa espira redonda. Va aumentando, perfecto, porque la intensidad del campo es mayor en la medida que me acerco. Las líneas están más juntas acá, entonces me acerco y van más juntitas atravesando el área, así que es porque el campo es más intenso. Si entonces el flujo va aumentando, ese menos súper poderoso que está ahí adelante, lo que implica es que se va a generar una corriente que se va a oponer al cambio. ¿Cómo se va a oponer al cambio? Fíjense, el campo real, el que está atravesando el área, va de izquierda a derecha, en la línea verde. Lo que va a generar esa corriente es un campo inducido que se opone al cambio, no quiere que aumente el flujo, quiere mantenerlo tal cual como estaba inicialmente. Si aumenta, no, yo quiero que vaya tal cual como estaba antes, entonces me opongo y genera un campo en la dirección opuesta. ¿Y cómo lo hace? Generando con la regla de la mano derecha un giro en la corriente de tal manera tal que el campo, debido a esa corriente inducida, vaya en la dirección opuesta al campo real. De esa manera entonces tengo un campo opuesto al real y contrarresto el aumento de flujo. ¿Sí? Entonces ahí se genera esta corriente inducida. Este es el lado de frente por si acaso, ¿eh? A veces cuesta verlo con la perspectiva, pero este, donde está la flecha azul, es el lado que va hacia adelante de ustedes. Entonces ahí la mano gira, y con eso yo logro generar entonces la corriente que gira así, el campo inducido. Entonces el razonamiento es, me estoy oponiendo, el campo tiene que ir en la dirección opuesta, pulgar opuesto, mano derecha girando, me da la dirección de la corriente. Dirección de la corriente. Caso 2, vamos a la siguiente posibilidad. El imán se aleja. Se aleja de él. Entonces, ¿qué pasa con el flujo de campo magnético? ¿Aumenta o disminuye? Bueno, ahí dice disminuye, pero está bien. La próxima vez tengo que mejorar eso para que no parezca. Disminuye. Sí, porque las líneas, de la medida que me alejo, las líneas van a estar separándose más y más y más, entonces claramente la intensidad va disminuyendo, la que atraviesa ahí el área. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque el flujo está disminuyendo. Lo que quiere la ley de inducción electromagnética, la ley de Faraday, la ley de Lenz, que tiene que ver con ese menos de adelante, es evitar que disminuya. Entonces lo que hace es generar un campo inducido en la misma dirección del campo real. Es como para apoyarlo, para que no se sienta esa disminución. Entonces lo que quiere hacer es generar un campo inducido, fíjense aquí, en la misma dirección del campo real. Mano derecha nuevamente, apunta el pulgar hacia mi derecha, y el giro de la mano me dice cómo va a circular la corriente. Y entonces lo que está sucediendo es que cuando yo tengo variación de flujo, variación de líneas en este caso, porque no cambia el área, recuerden que es otra posibilidad, pero en este caso, para ilustrárselo a ustedes más fácil, lo único que cambia es el campo. Si cambia entonces la cantidad de líneas que atraviesan esta área, se induce una corriente de manera de, si está aumentando el flujo, contrarrestarlo, y oponerse al aumento, y si está disminuyendo, tratar de contrarrestar la disminución yendo en la misma dirección del campo real. ¿Sí? ¿Qué les parece el concepto? Es como, no sé, yo lo encuentro algo muy... es como, de repente cuesta entender, porque hasta ahora estamos acostumbrados a que si hay una corriente es porque nos enchufamos a la red domiciliaria, ¿no? Ponemos ahí el enchufe y ahí nos llega la corriente.
Pero a lo mejor algunos de ustedes tienen cargadores inalámbricos, ¿sí? Y entonces han puesto los celulares encima de una cajita y no lo han enchufado directamente al celular, y después de un rato el celular está cargado. Eso efectivamente tiene que ver con la inducción electromagnética, ¿sí? Ahí también hay unas linternas que andan por ahí que he visto, que uno como que mueve así, mueve una palanquita y como que se carga, bueno, ahí se cargan condensadores y uno tiene una linterna por un rato. Esos son elementos de circuito que vamos a ver más adelante, pero es muy, o sea, lo poderoso de esto es que la corriente puede aparecer no solo porque tengo una diferencia potencial a la que me conecto como pila, corriente de la red, del tendido eléctrico, sino que también porque hay una variación de flujo magnético. Aquí como que ya nuevamente volvemos a retomar la idea de que el campo eléctrico, la idea de las cargas moviéndose, por ejemplo, tiene que ver con, están conectados en su naturaleza con el campo magnético. Hay una conexión ahí, entre ambos campos. Y la siguiente creo que es un ejercicio ya, entonces vamos a ver qué pasa. Ahora es la misma idea, el mismo dibujo, tal vez está un poco distinto porque por el aspecto no quedó tan bonito, pero es la misma idea. Tengo dos rieles, conductores arriba y abajo, tengo la misma barra metálica, también se está moviendo con velocidad v, también hay un campo magnético, va saliéndose ustedes. La única diferencia es que en vez de dibujar la ampolleta como ampolleta, aquí está como una resistencia. Sí, pero es una ampolleta, digamos que es la misma ampolleta que tiene esa resistencia R. Y entonces la pregunta, y aquí quiero que ustedes, a pesar de que es un ejercicio, quiero que lo primero que traten de hacer es decirme cuál es el sentido de la corriente inducida. Primero, la primera pregunta que tienen que hacerse es, ¿qué pasa con el flujo magnético? ¿Aumenta o disminuye en ese caso, que se está moviendo la barra hacia la derecha? ¿Aumenta o disminuye? ¿Mm? ¿Aumenta? Como de pregunta al final, como que aumenta. Sí, aumenta. Varias formas de decirle, aumenta. Claro, la idea acá es que ustedes tienen, ¿por qué aumenta? Porque tienen la barra moviéndose a la derecha, entonces esta área que está aquí adentro, esta área ahora sería como una espiral rectangular o cuadrada, va creciendo, ¿sí? Como en el ejercicio, el primero que hicimos, va aumentando esa área en el tiempo. Entonces, si aumenta el área, porque el campo en este caso es el constante, a diferencia del que les hicimos con el imán moviéndose, acercándose, ahí el área se mantenía constante. En este ejercicio lo que se mantiene constante es el campo, y el área va aumentando. Entonces, si el área va aumentando y el flujo va aumentando, ¿qué es lo que busca hacer la corriente inducida? ¿Ah? Mantener el flujo inicial. Y entonces, el campo que genera, el campo inducido, ¿en qué dirección va? ¿A favor o en contra del campo real? En contra. Perfecto, en contra. Entonces, si el campo inducido va en contra de que este viene hacia ustedes, entonces el inducido va hacia adentro de la pizarra. La corriente, ¿cómo gira? ¿Horario o antihorario? Mano derecha, vamos, manos derechas, hagan el ejercicio. Horario, bien, bien. Entonces la mano va hacia adentro, me pongo por este lado acá. ¿Me están viendo, cierto, Eric? Ya, entonces pulgar hacia adentro porque voy hacia adentro y la mano gira. Y entonces ahí si le das un tic, creo que aparece la dirección de la corriente, Eric. Eso. Entonces gira horario. Y esa corriente es una corriente inducida. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Excelente. Están secos entonces la ley de Faraday. Esa era la primera. El sentido de la corriente inducida. Y después dice, y la FEM inducida. Entonces ahí es cálculo, porque es la expresión de la FEM. FEM igual a menos la derivada del flujo en el tiempo. ¿Pero qué FEM se refiere? Porque aquí, hasta antes de que se nos pasara aquí no había una pila, ¿cierto? Entonces, la FEM a la que se refieren es justamente la diferencia de potencial. Esa donde cuando la carga se acumulaba arriba y abajo, uno si la dibuja como un elemento de circuito sería como la pila. ¿Sí? Ahí está dibujada. Y acuérdense que se juntaba acá más y menos, de hecho uno también eso puede ayudar para entender cómo circula la corriente, porque la corriente siempre va de más, gira y se devuelve al lado menos de la fuente.
Pero bueno, si dejamos de lado eso que ya es como de elemento de circuito, cuando hacemos el cálculo entonces, Eric, de la FEM, ahí, entonces tenemos que la FEM es menos la derivada del flujo. Entonces el flujo lo escribimos de esa manera. Nuevamente tenemos la idea acá que lo que varía es el área, así que el campo es constante, pero el área aquí, este espacio está variando. Si seguimos, claro, es constante, van en la misma dirección el área y el campo, por eso es que aquí esto del producto punto pasó a escalar, y es constante, el campo sale de la integral, este campo salió de la integral, entonces queda el b por la integral del dA, y por eso queda b por a, pero la derivada está ahí, entonces yo derivo esto. El área es el largo de la barra ahí, donde circula por el ancho, x. Este pedazo de acá es x. Entonces derivo y me queda derivado aquí con el menos adelante de x de t. Y de x de t es la velocidad. Entonces si ahí seguimos, velocidad, y me queda el valor de la FEM, que es lo mismo que habíamos calculado antes, pero esto es como un camino distinto tal vez, a partir del flujo. La FEM es menos campo, el largo de la barra y la velocidad con la que se está moviendo esa barra. Entonces uno si no quiere una FEM más grande, tiene que mover la barra más rápido, una rapidez mayor, tiene que hacer la barra más larga o aumentar la intensidad del campo magnético. Y ahí uno consigue un voltaje mayor entonces para conectarse. Sí, eso. Ya, entonces ahora, sí, perfecto. Ya, por supuesto, la configuración ahora, bueno, ya, para que no se, miremos solamente el dibujo sin ver lo que nos están preguntando. Acá la idea de esta actividad colaborativa es que ustedes tienen una espira rectangular, ¿sí? Esta espira rectangular de ancho A y de largo B. Y el que genera el campo magnético, a diferencia del caso anterior que salía como un punto nomás y que era constante el campo, aquí el que genera el campo es un alambre que lleva corriente. Entonces ustedes, bueno, lo vieron en el control, este alambre es infinito, así que más o menos ya saben cuánto puede valer el campo generado por ese alambre que lleva corriente ahí. Pero aquí al menos representado a la derecha, y esto es como una especie de ayuda, está con los cruces ahí la dirección del campo magnético. Yo, nuevamente con la regla de la mano derecha, la corriente va hacia arriba, y mi giro de la mano me dice efectivamente que desde el alambre hacia la derecha, el campo está entrando. El giro me dice. Pero además fíjense otro detalle acá en el dibujo, que es que las cruces se están espaciando cada vez más en la medida que me muevo a la derecha. Y eso es porque el campo va disminuyendo la distancia del que genera el campo, que es la corriente, ¿sí? Entonces, es un caso distinto a los anteriores porque el área sí es constante, el área de la espira no se está moviendo, aquí no hay nada moviéndose, pero el campo no es homogéneo en el espacio. ¿Ok? Y además, creo que... sí, bueno, esas son las primeras preguntas. Y en algún momento a alguna persona se le ocurre, bueno, tenemos una corriente constante, pero ahora yo quiero conectarme a algo que es más parecido a la red domiciliaria, donde en la red domiciliaria yo tengo oscilaciones, ¿sí? En los transformadores de los computadores, eso lo que pasa es que las oscilaciones pasan a un voltaje continuo, pero cuando uno se conecta a la red lo que tiene son oscilaciones del potencial. Entonces aquí lo que dicen es, bueno, esta corriente entonces la vamos a hacer que oscile en el tiempo, ¿sí? Entonces las preguntas van, calcule el flujo magnético, ahí en el dibujo se dan algunos datos extras que les pueden servir para ese cálculo, por ejemplo que consideren un ancho acá de R y una distancia R hasta ese elemento de largo acá, y después le dicen si hay alguna corriente inducida en esa espira, y después qué pasa de nuevo, si lo hacemos otra vez, pero cuando ahora la corriente cambia en el tiempo, no es constante como en las dos primeras preguntas, ¿ya? Así que vamos a trabajar colaborativamente en grupos, acá también organícense de dos, ustedes dos pueden trabajar juntas, por ejemplo, y tú estás solito ya, acá adelante por favor para... Ya, entonces les voy a pasar hojas, van a tener que usar sus lápices y que queden todos en un grupo, es mejor. Entonces aprovechemos porque esta pregunta que está ahí siempre aparece en certamen.
Lo que cambia es la forma de esa corriente que varía en el tiempo, pero esta es como una pregunta estándar, así sí o sí que siempre aparece. Ya, súper bueno, me gustó mucho verlos trabajar. A ver, este ejercicio para que piensen a futuro, las cosas que podría cambiar, porque yo les dije que este es un ejercicio tipo certamen, ¿sí? Entonces, las cosas que se pueden modificar acá es que, por ejemplo, esta espira se vaya moviendo hacia a la derecha. Esa es una posibilidad que también se puede dar en esta situación. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, entonces, ojo con esto, ya, vamos con el desarrollo. Nos quedan unos minutos para revisarlo completo. Entonces, la primera pregunta era en el flujo en la espira rectangular. Entonces, ahí tenemos la expresión de flujo, reemplazamos el campo, creo que está escrito directamente, Eric, el campo de... Ah, bueno, las direcciones, esto es como desarmar la integral, que siempre lo hacemos. El campo es la misma dirección que el vector área de esto que va, bueno, aquí vamos a asumir que va hacia adentro. Recuerden que en realidad la dirección puede ser hacia afuera, hacia adentro, pero yo les dije, siempre consideren la misma del campo. Hacia adentro entonces queda el producto escalar. El B, ahí nos sale de la integral el B. A ver, sigue nomás por favor, Eric. Claro, entonces el B nos sale de la integral. Y eso es una cosa que a lo mejor que no alcanzaron a algunos hacerlo directamente, porque reemplazaron el campo del hilo directamente dentro de la integral. Y ahí se dieron cuenta que, bueno, como el área la escribieron como B por dr, se dieron cuenta que el R quedaba dentro de la integral, pero alguien se podía haber visto tentado y haber puesto esto como flujo B por A, que hubiese sido que el campo salió de la integral como constante y quedó B por A. Pero no se puede, porque el campo no es constante en el área. En el dibujo se ve que se va separando las líneas de campo, así que no es constante y seguimos con la integral. Quedaba la integral así, las constantes afuera quedan, y queda entonces los límites de integración entre el punto inicial, la variable de integración es el R, así que es donde va atravesando esta área, así que entre C y este punto de acá que es C más A. Y integramos y queda logaritmo natural. ¿Sí? Algunos lo escribieron como la resta, pero la resta se puede escribir como la división. ¿Sí? Así que por eso queda A más C dividido por C. Ahí tenemos el flujo. La segunda pregunta era si había corriente inducida. Y esa expresión que está escrita ahí no depende del tiempo. La corriente es constante para las dos primeras preguntas y todas las otras son constantes geométricas y, bueno, físicas. Entonces uno hace la derivada de esto y da, creo que seguía, bueno, 0, porque es la derivada de una constante. La variable aquí, lo que estoy derivando es con función del tiempo. Entonces no depende del tiempo, que es como si fuera una constante y queda 0. Así que no hay corriente inducida. Porque en realidad cuando sale esto igual a 0, lo que estamos diciendo es que la FEM es 0, no hay FEM, no hay voltaje inducido. Y si no hay voltaje, no hay corriente. Entonces, en la segunda, en cambio, y ahí tomo la misma expresión. Ojo con eso porque algunos habían empezado a hacer desde el inicio todo, desde la expresión de la integral del B por dA. Pero la idea es usar la misma expresión, porque la integral que ustedes usaron antes dependía del R. Y la corriente que ahora yo voy a reemplazar acá no depende del R, depende del tiempo. Entonces no necesito hacer toda la integral de nuevo porque no, para efectos de mi constante de integración, de mi variable, digo, de integración, este y 0 seno omega t es constante, así que no tengo que repetir el proceso, simplemente reemplazar acá en el resultado. Y cuando lo hago y derivo, encuentro que es, bueno, ahí está la derivada. Entonces, regla de la cadena, recuerden que con la regla de la cadena el omega sale, ¿sí? El seno queda coseno, ya, y sigamos porque aquí quiero mostrarles algo, creo que es la, ya, entonces,
¿Qué pasa con esto? Lo que yo tengo entonces, la FEM, no, ese es el campo. El campo va oscilando, espérame, déjame ver una cosa para ver cuál es la... Ya, sí. Entonces, el campo va cambiando en el tiempo, como la función seno. ¿Sí? Seno de 0, 0. ¿Sí? Por eso está aquí abajo el punto como del tiempo 0. Y después empieza a subir, aumenta, 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 y después acá, porque esto está en 2pi, ¿no? La vuelta completa, ¿no? Entonces, aquí llega pi, vuelve a ser 0, 180, y después va hacia abajo. ¿Qué significa esto? Aquí de hecho sale, para efectos de lo que está haciendo el campo, es que en un momento apunta hacia arriba, y en otro momento apunta en la otra dirección, desde pi hasta 2pi. Eso significa que varía así como seno omega t, que en el tiempo va pasando eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sucede que para la curva de arriba que va así y para la curva de abajo que va así, tiene para ambos casos, aumenta, apuntando en una dirección al campo, aumenta y después disminuye. Ahora apuntando en la otra dirección al campo, aumenta el campo y después disminuye el campo. Entonces significa que tengo 4 comportamientos distintos desde el punto de vista del flujo. Voy a tener un campo que aumenta, por lo tanto un flujo que aumenta, tengo un campo que disminuye, flujo disminuye, pero con el campo apuntando en una dirección. Y después tengo lo mismo, pero con el campo apuntando en la otra dirección. Entonces, ¿cómo se traduce eso en nuestro sistema original? De hecho, creo que inicialmente estaba dibujado hacia arriba. Sí, ¿cierto? El original estaba hacia arriba, ya, pero no importa. Entonces, cuando va hacia abajo, el campo, fíjense, perdón, la corriente va hacia abajo, el campo sale, va hacia ustedes. Por la regla de la mano derecha, la corriente va hacia abajo, entonces giro la mano y por este lado de acá va hacia ustedes el campo. Todo regla de la mano derecha. Y lo que está pasando aquí, por ejemplo, va en la dirección contraria, estoy en el segundo segmento, donde no va en la dirección inicial, sino va en la dirección contraria. Va aumentando el campo, la corriente y por tanto el campo. Como va aumentando, entonces lo que busca hacer la corriente inducida es oponerse a ese aumento. Y por eso entonces, que fíjense acá, la corriente inducida, la mano derecha me genera un campo que va en la dirección contraria al campo original que sale hacia afuera. Eso es cuando aumenta. Después disminuye en la medida que pasa el tiempo, porque todo depende del tiempo. Entonces aumenta y acá empieza a disminuir. Si el flujo disminuye con la corriente apuntando ahora en la misma dirección, los dos casos en la misma dirección, pero contraria a la inicial, hacia abajo. Entonces está disminuyendo el flujo y yo no quiero que disminuya. Entonces la corriente que genero es para generar un campo que vaya en la misma dirección del original, para apoyarlo y que no se vea disminuido el flujo. Y ahí la regla de la mano derecha, aquí fíjense cómo da vuelta mi mano, para que el campo inducido vaya en la misma dirección del real. ¿Sí? Entonces hay 4 ahí situaciones, no son solo 2, sino que son 4. Ya, esta parte es la más difícil tal vez de interpretar. Pero recuerden, hay variaciones de este problema y, insisto, es un clásico de certamen. Así que hasta aquí llegamos con la clase, estamos bien en el tiempo, ¿no? No sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? Parece que no. Ya. Perfecto. Sí, ok.